Hoy vas a descubrir algo que muy pocos se han atrevido a explorar. Un secreto tan profundo que incluso las versiones oficiales de la Biblia han intentado ocultar. Un misterio que ha permanecido sellado por siglos y que, si lo entiendes, te obliga a replantear todo lo que sabes sobre la historia espiritual de la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay pasajes en la Biblia que parecen incompletos? ¿O por qué algunos libros no forman parte del canon oficial? ¿Por qué los primeros cristianos consideraban ciertos textos como verdaderos y luego simplemente desaparecieron? Hoy vamos a hablar de eso y mucho más. En lo que voy a contarte no es una teoría, no es ficción. Son relatos antiguos, textos olvidados, manuscritos ocultos, referencias históricas reales y misterios que aún no se han explicado por completo. Muchos de estos misterios tienen que ver con ángeles, seres celestiales, una rebelión espiritual y un conocimiento que fue apartado de la versión pública de las Escrituras. Comencemos con una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Qué pasaría si la historia que conocemos es solo una fracción de la verdadera verdad? Imagina por un momento que muchas de las piezas más importantes de nuestra historia espiritual fueron escritas, pero luego se ocultaron. Imagina que existieron libros que hablaban de seres que bajaron del cielo y enseñaron a los humanos un conocimiento prohibido, que compartieron una sabiduría que debería haber permanecido sellada. Imagina que las tradiciones ocultas, los textos apócrifos y los manuscritos antiguos relacionados con estos sucesos fueron deliberadamente excluidos del relato oficial. Uno de los textos más enigmáticos y fascinantes relacionados con esto es el llamado libro de Enoch. Este libro no forma parte de la Biblia que la mayoría conocemos, pero fue un texto muy leído y respetado en los primeros siglos del cristianismo. En sus páginas se relatan encuentros con seres llamados vigilantes, ángeles que, según el texto, descendieron del cielo y transmitieron conocimiento a los hombres, conocimientos que, según el propio relato, debían permanecer ocultos para la humanidad. En el libro de Enoch se describen acontecimientos que suenan extrañamente modernos. Se habla de luces en el cielo, de seres radiantes que bajan en movimientos verticales, en medio de fuego y un brillo cegador. Se menciona que enseñaron sobre astronomía, medicinas, arquitectura y hasta armas poderosas. Hay textos que incluso mencionan entidades que parecen moverse en ruidos de fuego y ruidas brillantes. Y eso no es todo. Pasajes como este, que se encuentran en Enoch, encendieron siglos de debate. Estos seres vinieron en naves de luz, más brillantes que el sol, y sus voces eran como truenos que vibraban en el aire. Enseñaron a los mortales secretos que ningún hombre debía conocer. Estas palabras son tan profundas que los eruditos antiguos llegaron a decir que este texto era demasiado peligroso para la mente humana que no tuviera la preparación espiritual adecuada. Ahora, bien, y aquí está la parte que pocos se atreven a mencionar. Sí, estos seres realmente vinieron en luz y movimiento. Si sus naves eran más brillantes que el sol, podría ser que los antiguos no estaban describiendo un milagro, sino un encuentro con algo que hoy llamaríamos tecnología. No te asustes. Esto no es ciencia ficción. En los escritos antiguos se usaban metáforas y un lenguaje simbólico para describir fenómenos para los cuales no tenían palabras técnicas para explicar. Simplemente describían lo que veían con el vocabulario de su época. Y no fue solo Enoch. Otras tradiciones antiguas hablan de encuentros similares. El profeta Elías, por ejemplo, fue llevado al cielo en un carro de fuego, descrito como una luz ardiente que ascendía más rápido que el viento. Moisés habló con Dios cara a cara, en una nube luminosa que brillaba como fuego, hasta el punto de que su propio rostro resplandecía con luz. El profeta Ezequiel tuvo una visión de ruedas dentro de ruedas, un diseño tan extraño y perfecto que muchos lo han comparado con vehículos mecánicos, más que con simples visiones espirituales. Los textos hablan de nubes que se movían sin viento, de luces que descendían del cielo. Lo describen con un lenguaje poético y espiritual, pero los fenómenos en sí son sorprendentemente consistentes a través de diferentes culturas y épocas. Y aquí viene la parte que está volviendo viral este tipo de contenido en todo el mundo. Y si la humanidad
no interpretó correctamente lo que vio, y si aquello que fue llamado ángeles o dioses no era exactamente lo que pensamos, y si estos textos antiguos están revelando encuentros con algo que nuestra civilización apenas comienza a comprender. Estas preguntas pueden parecer peligrosas o irreverentes para algunos, pero millones de personas alrededor del mundo están empezando a hacerlas. Y no solo en círculos religiosos o espirituales, sino también en comunidades científicas, arqueológicas y filosóficas. Porque cuando analizas los textos antiguos desde una perspectiva moderna, surge un patrón alarmante. Hay encuentros descritos con luz, movimiento, descenso desde el cielo, energía, estructuras que se mueven verticalmente y seres que enseñan conocimiento avanzado. Es un patrón que se repite una y otra vez. Y eso nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Por qué estos textos fueron excluidos del canon oficial? ¿Por qué algunos libros que tenían traducciones y circulaban entre las primeras comunidades cristianas simplemente desaparecieron con el tiempo? ¿Por qué algunas versiones antiguas de la Biblia tenían notas al pie de página sobre estos textos y luego esas notas fueron eliminadas? La respuesta, aunque no es definitiva, es muy reveladora. Muchos de estos textos fueron considerados peligrosos para la mente humana sin la preparación espiritual adecuada. Se creía que su contenido era demasiado avanzado, demasiado profundo, y potencialmente podría ser mal interpretado por quienes carecían de un contexto religioso o espiritual sólido. Esto no significa que fueran prohibidos por malicia. Significa que eran considerados textos muy poderosos, demasiado reveladores para el público general. Y aquí llegamos a uno de los secretos más profundos. La lucha espiritual que se describe en estos textos no es solo una batalla entre el bien y el mal. Es una lucha por el conocimiento, por el poder y por la forma en que la humanidad percibe su propia realidad. La Biblia sí habla de esto en términos claros. En Efesios nos dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, cuando exploras los textos antiguos, como los que estamos analizando ahora, entiendes algo aún más profundo. Esa lucha espiritual es mucho más compleja de lo que imaginamos. Involucra historia, conocimiento, revelaciones y encuentros con seres que estaban aquí, mucho antes de que existiera la humanidad. Seres que venían con luz, energía, movimiento y un profundo misterio. Y si esto es verdad, entonces no estamos hablando solo de una cuestión de religión. Es una cuestión de historia, de nuestro origen, de nuestro propósito. Es una cuestión de por qué estamos aquí, que se nos dijo que debíamos saber y que se nos dijo que debíamos olvidar. Pero hoy, gracias a la tecnología, gracias a la curiosidad humana y gracias a los manuscritos que han sobrevivido al paso del tiempo, estamos empezando a ver un patrón. Estamos empezando a entender que la historia que nos contaron es solo una parte de la verdad, y que la historia que fue escondida es igual de real. Si estás viendo este video, y si has llegado hasta aquí, entonces ya eres parte de esta búsqueda. No es una casualidad, no es una coincidencia, es un llamado a entender lo que otros, quizás con buena intención, no quisieron que supiéramos. Un llamado a cuestionar la narrativa oficial, a profundizar en los textos antiguos y a aprender lo que se nos dijo que no debíamos comprender sin estar preparados. Y recuerda siempre esto: en la luz siempre vence a la oscuridad. La verdad, por más profunda y oculta que esté, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Y mientras más nos atrevemos a explorar con una mente abierta, más cerca estamos de comprender no solo quiénes somos, sino de dónde venimos realmente. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando estos misterios conmigo, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo esta información. Muchas gracias y que Dios te bendiga siempre.